Prueba de hipótesis. En este video se analizarán los hechos conceptuales para que podamos entender lo que es una prueba de hipótesis. Lo primero que nos tiene que quedar claro es la siguiente cuestión. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición de algo posible o imposible para obtener de ello una o más consecuencias. Puede ser una idea que puede ser no verdadera basada en información previa. Las hipótesis tienen como característica que tienen que ser comprobadas para verificar si nuestra suposición es verdad o falsa. También tenemos que tener claro cuándo es que se utilizan las pruebas de hipótesis y cuándo y en dónde las ocupamos. Normalmente se utilizan en estudios experimentales o en investigaciones, lo que es muy común cuando uno se encuentra estudiando una ingeniería o una licenciatura. ¿Pero para qué se utilizan? Normalmente se utilizan para responder en forma segura ciertas preguntas y poder tomar una buena decisión. Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Da un rumbo a la investigación. También nos ayudan a sugerir los pasos y procedimientos que debe darse en la búsqueda del conocimiento. Algunos ejemplos de hipótesis podrían ser: los tres proveedores del material X tienen el mismo nivel de calidad. Si aumentamos la cantidad de reactivo, se elimina el problema. En las próximas generaciones habrá más índice de obesidad. En estas tres hipótesis se hace una suposición que tienen que ser comprobadas. Para la prueba de hipótesis tenemos que saber lo que es una hipótesis, pero enfocada a lo que es el área de la estadística. Una hipótesis estadística es una afirmación sobre los valores de los parámetros de una población o proceso, que es susceptible de probarse a partir de la información contenida en una muestra representativa que es obtenida de la población. Para este caso de hipótesis estadística se presentan dos tipos de hipótesis. La primera es la hipótesis nula, que se encuentra dada por h subíndice 0, y esta supone que no hay diferencia entre el estadístico y el parámetro. La otra hipótesis es la alternativa, que se encuentra dada por h subíndice a, y esta supone diferencia entre el estadístico y el parámetro. La hipótesis nula es una suposición o una declaración en la que el sentido poblacional va a poseer un valor específico, y esto es un punto de partida de cualquier investigación, es una interpretación. Se utiliza la frase no existe diferencia y se denota por h subíndice 0. La hipótesis nula establece que un parámetro de la población es igual a un valor. La hipótesis nula puede ser una afirmación inicial que se basa en investigaciones previas o en el conocimiento de la persona. La hipótesis alternativa es cualquier hipótesis que difiere de la hipótesis nula. Esta establece que los parámetros de población es diferente del valor del parámetro de población en la hipótesis nula. Un ejemplo de estas hipótesis es: un proceso produce menos de 8% de defectuosos. En este enunciado, la proporción de defectuosos está simbolizada por P, y las hipótesis son las siguientes. Dado que el enunciado es el que nos indica cuál es la hipótesis nula, nos queda que la hipótesis nula es igual a la proporción es menor que el 0.8 y que la hipótesis alternativa que la proporción es mayor o igual al 0.8. Cambiando un poco el enunciado a lo siguiente: un proceso produce 8% de defectuosos. Las hipótesis nos quedan como hipótesis nula es igual a P igual a 0.08 y hipótesis alternativa es igual a P diferente de 0.8. Al indicar diferente
Puede ser que la proporción sea menor a 0.08 o mayor a 0.08, y este hecho de tener dos opciones en contra de hipótesis nula se le llama la hipótesis alternativa bilateral. La estrategia general para probar una hipótesis es suponer que la hipótesis nula es verdad hasta demostrar lo contrario. Y si se rechaza hipótesis nula, entonces hipótesis alternativa no se rechaza, o sea que hipótesis alternativa se acepta. Para finalizar, representaremos los siguientes puntos. La hipótesis nula siempre asegura que no hay diferencia entre el estadístico y el parámetro. Aunque los datos son muestrales, hipótesis nula se escriben parámetros para la población. Si hipótesis nula se considera falsa, algo debe de ser cierto, es cuando se considera hipótesis alternativa. La hipótesis nula no es 100% segura. La metodología se basa en rechazar o no rechazar hipótesis nula. En la prueba de hipótesis, todo la hipótesis nula es la que se prueba siempre. Siempre se prueba la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es opuesta a hipótesis nula. Y hipótesis alternativa es aprobada si se rechaza la hipótesis nula. Espero y este video sea de su ayuda. Es todo de mi parte.